Fiestas, brindis y fuegos artificiales. Es la celebración del fin de año, la sensación de que todos podemos empezar de nuevo. Sin embargo, para algunas personas, esa noche no marcó un comienzo, sino el momento exacto en el que desaparecieron sin dejar rastro. Hoy te voy a contar 3 casos reales ocurridos exactamente en fin de año o año nuevo. Historias extrañas, desapariciones y misterios que hasta hoy siguen sin resolverse. Porque mientras el mundo celebraba, alguien dejó de volver a casa. Belle-Île-en-Mer es una isla francesa conocida por sus acantilados, su mar violento en invierno y carreteras estrechas que bordean el océano. En esa isla vivía Danielle Judic, una farmacéutica joven, respetada y con una vida aparentemente estable. La noche del 31 de diciembre de 1978, Danielle asistió a una fiesta de Año Nuevo en casa de un médico local. Era una reunión pequeña entre profesionales de la salud. Durante la noche, varios testigos recordaron algo que después cobraría importancia. Danielle tuvo una discusión fuerte con un hombre presente en la fiesta. No se sabe exactamente sobre qué discutieron, pero sí que Danielle estaba visiblemente alterada. Alrededor de las 10 de la noche, Danielle tomó una decisión que nadie cuestionó en ese momento. Se levantó, se despidió y se fue sola en su coche. Según la investigación y los reportes, ese fue el último momento en que alguien la vio con vida. Cuando Danielle no apareció al día siguiente y no respondió llamadas, su familia dio aviso a la policía. Se comenzó una búsqueda inmediata por tierra y mar. Algunos testigos afirmaron haber visto su vehículo conduciendo por carreteras cercanas a Port Cotton, una zona conocida por sus acantilados peligrosos y curvas sin iluminación. Era invierno, el viento era fuerte y el mar estaba especialmente agitado. Algo llamó la atención desde el principio. No se encontró nada, ni restos de coche, ni señales de accidente, ni objetos personales. Días después, la policía entró en su casa descubriendo que todo estaba allí. Su ropa, su dinero, sus documentos e incluso su mascota. Nada indicaba que hubiera planeado desaparecer. La primera hipótesis que se manejó fue la de un accidente de tráfico. Se pensó que al conducir de noche por una carretera peligrosa, Danielle pudo haber caído por los acantilados al mar. Sin embargo, nunca se encontraron restos del coche ni marcas de derrape, y las búsquedas realizadas por buzos no arrojaron ningún resultado. Algunas personas mencionaron que Danielle planeaba realizar un viaje a México o Australia, pero esta posibilidad fue descartada cuando se comprobó que su nombre no aparecía en los registros de los barcos que salieron de la isla hacia el continente. Por orden del fiscal, la brigada de estupefacientes se hizo cargo del caso. Se planteó que Danielle podría haber estado involucrada en una operación de tráfico de drogas. Uno de sus amantes, Cornu, fue sospechoso de haberla asesinado. Sin embargo, Cornu se suicidó en prisión 6 meses después, mientras se encontraba encarcelado por un caso relacionado con drogas. En 1990, el procedimiento judicial fue archivado sin resolución. En 2010, un esqueleto encontrado en una playa hizo pensar que podría tratarse del de Danielle, pero los análisis demostraron que pertenecía a una persona que había muerto hace aproximadamente 100 años. El caso ha sido reabierto más de una vez por la presión que han puesto los familiares. Sin embargo, han pasado tantos años y aún se mantiene como una desaparición inexplicable. El siguiente caso ocurrió el 1 de enero del 2006 en Belfast, Irlanda. Belfast es una ciudad marcada por su historia, sus muelles y sus calles junto al río. Martin Kelly era un joven de 21 años que salió con sus amigos para ver un partido de fútbol en el Potts Bar. Martin vivía en Hollywood, en el condado de Down. Era plomero de profesión y también trabajaba a tiempo parcial en un bar. Martin había pasado el 31 de diciembre del 2005 trabajando en este bar en Año Nuevo antes de ir a 2 fiestas con amigos esa noche. En la tarde del 1 de enero, él y su grupo llegaron al bar para ver el partido. Pasaron el rato conversando, bebiendo y disfrutando de la compañía, como cualquier grupo de jóvenes en una noche festiva. Cuando el partido terminó, sus amigos decidieron irse. Sin embargo, Martin decidió quedarse hablando un rato más con otras personas dentro del bar. Alrededor de las 7:10 de la noche, Martin salió por la puerta y fue la última vez que alguien lo vio con vida. La policía confirmó que no hay más imágenes ni registros posteriores, ni una foto posterior
ni un mensaje de texto, ni una llamada desde su teléfono. Simplemente no volvió a ser visto jamás. Se realizaron búsquedas terrestres en las calles y zonas cercanas. Se desplegó equipo de buceo profesional en el agua revisando muelles, canales y riberas. Se usó apoyo aéreo para rastrear cualquier movimiento o pista desde arriba. Y se revisaron todas las grabaciones disponibles cubriendo el bar, las calles de los alrededores y zonas públicas cercanas. La policía entrevistó a decenas de testigos, amigos y personas que esa noche estuvieron cerca de la zona, pero nada de eso rindió frutos. No se encontró ni rastro de Martin. Algunas versiones y familiares han comentado en entrevistas que Martin había recibido un llamado en el bar justo antes de irse. Esa llamada pudo haber alterado su plan de irse con amigos o cambiar su ruta usual. Su familia ha sugerido que no todos los testigos iniciales fueron completamente honestos y han manifestado sospechas de que algunas personas presentes podrían haber retenido información que ayudaría a resolver el caso. Además, en entrevistas posteriores, el padre de Martin afirmó que tuvo conocimiento de personas que le dijeron que en el bar se escuchó antes de su desaparición una conversación preocupante en la que se mencionaba que 2 hombres iban a lidiar con Martin. Él cree que Martin pudo haber estado en el lugar equivocado a la hora equivocada y que algo más oscuro pudo haber pasado con él esa noche. Algunos piensan que tras salir del bar llegó demasiado cerca del río y cayó al agua, donde las corrientes lo arrastraron. Después de todos estos años, la policía continúa haciendo llamados públicos para obtener información, incluso décadas después, esperando que alguien con datos pueda ayudar a esclarecer lo que pasó con Martin Kelly. Una noche normal de Año Nuevo entre amigos se convirtió en un misterio imposible. Un joven con toda la vida por delante salió por ver un partido y nunca regresó. ¿Accidente? ¿Algo más siniestro? ¿O simplemente un punto muerto en una investigación que necesita una pieza que aún falta? Nadie lo sabe. Han pasado ya exactamente hoy 20 años y todavía nadie sabe qué pasó con Martin Kelly. Nuestro último caso se remonta al 1 de enero del año 2002 en Hamburg, Rise, Inglaterra. Ese día, mientras muchos dormían después de las celebraciones de Año Nuevo, un adolescente británico iniciaba lo que sería una historia desconcertante y sin cierre. Este es el caso de Daniel James Nolan, un joven de apenas 14 años cuya desaparición ha dejado más preguntas que respuestas, incluso décadas después. Daniel vivía en Hamburg, Rise, un pueblo ribereño en el sur de Inglaterra muy cercano al río Hamburg, conocido por sus canales, embarcaderos y zonas de pesca. Era un chico tranquilo, aficionado a la pesca y con una buena relación con sus amigos. Sabía moverse cerca del agua, lo que hacía este caso aún mucho más extraño. En la madrugada del 1 de enero del 2002, Daniel estaba con un grupo de amigos junto al río. Habían pasado la noche pescando y celebrando el Año Nuevo, como muchos jóvenes en pueblos costeros lo hacen cuando termina diciembre. A medida que avanzaba la mañana, el frío se intensificó. Algunos del grupo decidieron marcharse, pero Daniel dijo que volvería al pontón para recoger su equipo de pesca. Esa fue la última decisión conocida que se sabe que tomó, y después no se supo nada más de él. Daniel había dicho a sus padres que estaría con sus amigos pescando y que volvería a las 2 de la mañana. Una vez que Daniel no volvió luego de las 2 de la mañana, sus padres se comunicaron con las autoridades. Y es ahí cuando comenzaron las búsquedas oficiales. Policías recorriendo la orilla del río, equipos revisando el agua con detectores, voluntarios y familiares intentando localizarlo. Pero no hubo rastro de él, ni de su equipo, ni pistas claras de lo que había ocurrido. Casi 21 meses después, el 15 de mayo del 2003, ocurrió algo que sacudió una vez más el caso. En una playa muy lejos del pueblo, a decenas de kilómetros de distancia, un caminante encontró algo perturbador: un pie humano dentro de su zapato todavía con calcetines puestos. Lo más inquietante es que los análisis de ADN confirmaron que ese pie pertenecía a Daniel Nolan, pero el resto del cuerpo nunca fue encontrado. ¿Cómo llegaron esos restos ahí? Esta es la gran pregunta que vuelve loco a cualquiera que ha investigado este caso. ¿Por qué solo se encontró el pie? ¿Cómo llegaron tan lejos de donde apareció? ¿Y qué pasó entre ese pontón y la playa? Las autoridades consideran que pudo haber sido un accidente de ahogamiento y que las corrientes marinas habían arrastrado los restos. Pero la teoría tiene varios puntos que no cierran. Daniel era un niño acostumbrado al agua, sabía cómo defenderse dentro del agua, sabía nadar.
Si su cuerpo se hubiera desprendido en un accidente natural, los restos hubieran aparecido antes y más cerca. Y sobre todo, ¿por qué solo se encontró el pie? Según algunos, en criminología y estudios forenses hay un fenómeno llamado separación de partes del cuerpo por acción del agua, donde las articulaciones pueden desprenderse primero debido al movimiento de las corrientes. Pero sin embargo, que aparezca únicamente el pie y muy lejos de su sitio de desaparición sin el resto del cuerpo es extremadamente inusual. Las teorías son las siguientes. Daniel podría haber resbalado y caído al agua siendo arrastrado lentamente por la corriente hacia otra región costera. La otra teoría decía que se trataba de una intervención humana. No hay evidencia directa, pero algunos piensan que pudo haber ocurrido algo previo a que cayera al agua. La familia de Daniel siempre ha dicho que él no era un niño impulsivo ni alguien que se alejaría sin avisar. Nunca hubo un mensaje, ni un llamado, ni una señal de que quisiera desaparecer por voluntad propia. A día de hoy, la desaparición de Daniel Nolan sigue siendo un misterio. La policía británica nunca ha cerrado el caso oficialmente, y tampoco hay nuevas pruebas contundentes que permitan concluir qué ocurrió esa madrugada del 1 de enero del año 2002. La historia de Daniel Nolan no es solo la desaparición de un adolescente. Es un rompecabezas que mezcla un entorno natural, corrientes marinas impredecibles, hallazgos desconcertantes y preguntas sin respuestas. ¿Fue un accidente? ¿Un desenlace trágico llevado por la corriente? ¿O hay algo más que todavía nadie ha descubierto? Lo único cierto es que solo el mar es el único testigo que existe sobre lo que pasó esa madrugada del año 2002. Mientras millones de personas alrededor del mundo brindan y celebran la llegada de un nuevo año, recordemos que para algunos, esa noche nunca volvió a ser una celebración. Personas como Danielle, Martin y Daniel desaparecieron en un instante, dejando preguntas sin respuestas y un silencio que aún resuena. Historias que nos recuerdan que detrás de la alegría también puede estar el misterio y el peligro y pueden estar más cerca de lo que pensamos. Si quieres seguir explorando casos reales, desapariciones inexplicables y misterios que desafían la razón, entonces te invito a suscribirte, dejarme un like y dejar algún comentario. Sería bastante ayuda para mí. Te deseo una buena noche y un feliz inicio al 2026.